Ok. Seguimos entonces. Como te mencionaba, temperatura 2 es entropía 2, listo. Como te mencionaba, las tablas, de ahí no se fundamentan las tablas, ¿no? Igual que el Ciocanón, Rank y todo eso tienen tablas también, pero eso es una parte. Esto es un ciclo ideal, ¿ok? Ahora, con los datos que te dieron, hay algo simple. Te dan aquí las presiones. Las 4 tablas que nosotros tenemos son de dos cosas: saturación, refrigerante saturado y refrigerante sobrecalentado, ¿ok? En este caso, en el sistema refrigerante, como te decía primero, tienes que poner estas cosas acá para que te puedes fijar tranquilamente con una tabla. Te dan a ti, sin problema, te dan las presiones 0.14 megapascales y 0.80, ¿ok? Si esta presión 0.14 megapascales tienes en un vapor saturado, vas a la tabla de saturaciones, ¿ok? Son dos tablas que tienes, la 11 y la 2, si no me equivoco. En la 11, ¿qué prioriza? La temperatura, porque tú no tienes temperatura. La tabla 12, ¿qué prioriza? O sea, ¿en qué primero fila? La presión. Entonces, en este caso, para esta tabla de saturación, pulmón. Buscas en tu tablita 0.14, primero allá con la temperatura. Aquí no siempre en la primera parte, ¿ok? Menos 18.80 grados Celsius. Seguimos. Nos dan la entropía, buscamos la entropía. Pero ¿qué cosa es? Un vapor saturado. 0.9322. Y por último, entropía, pero de un vapor saturado, 236.04. Ok, tienes este problemita acá. Y seguimos con demás. Pero oye, ¿no te acuerdas? Como una entropía 1 es igual a entropía 2, ¿verdad? 0.9322. Ahora, identifica qué cosa es primero. ¿Ok? Y acá. Vapor sobrecalentado. Buscamos en las dos tablas restantes sobrecalentado. ¿Ok? Si tú te das cuenta, manejan el tema de la presión y la respecto a temperatura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Temperatura y presión. Ahora, tú no sabes cómo está la temperatura acá, ¿o sí? Claro que sabes. ¿O no? No se sabe, ¿verdad? ¿Qué haces? En conocimientos previos, como te mencioné anterior, que dura 26 minutos, ahí pues te puedes cortar. Tenemos que interpolar datos. De interpolación de datos, ¿ok? Con el vapor sobrecalentado. En este caso buscamos la presión de 0.80, ¿sí o no? ¿Ok? Sería en la tabla 13, perdón. Tabla 13. 0.80, ¿sí o no? 0.80. Te dicen que para toda esa presión puedes tener una temperatura 2, entropía 2 y una entalpía 2. Mira, acá te lo dicen todavía. Vas a presión, pero tú no sabes cómo es la temperatura y no sabes cómo es la entropía. Pero ¿qué cosa tienes? La entalpía. ¿Qué cosa tienes? La entropía, ¿verdad? Busca. Interpolas en este caso, ¿no? Para presión 2, que es 0.80 megapascales, ¿qué tienes? Algo simple. Tú tienes en tus datos, no vas a estar con la presión, sino son 3 datos que tienes que poner. Para la ecuación incluso son 6 datos, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no? 6 datos que tienes que tener. Por lo tanto,
Para este caso, tenemos que poner esto. Temperatura, no tenemos X, o temperatura, todos vamos a poner, ¿ok? Un poco más despacio. Vamos a hacerlo por aquí. Buscamos la cámara. No me digas que se cayó. Ah, se cayó la punta, coño. Perdón. Se me cayó. Tenemos la temperatura que necesitamos hallar. Necesitamos hallar la entalpía. Pero ¿qué tenemos? La entropía, ¿sí o no? Perdón. Tenemos la entropía. ¿Ok? ¿Todo eso dónde va a salir? Estos datos. ¿Estos datos dónde van a salir? Es tu tabla, ¿verdad? Sí. Tabla 13. Seguimos. Temperatura 2. Pero primero vamos a ir con esto acá. ¿Sí? La temperatura con lo que tenemos, ojo, trabaja con lo que tenemos, ¿ok? Tenemos la entropía 0.9322. No sabes cómo es la temperatura acá. Tampoco sabes cómo es la entalpía acá. Pero ojo, me trabajas con la 0.80, o sea, con presión 0.80 megapascales. Ok, si trabajas con 0.80 y no encuentras, en este caso, la entropía, con entropía, porque mira, hay 0.90, 66, 0.93, 74, 0.97, 11, ¿ok? Pero no entiendes esto de acá. Con esto tienes que hallar los demás datos. Perdón, con esto tienes que hallar temperatura 2 y H2, ¿sí o no? Pero no tiene, en total no aparece 0.9322. Por lo tanto, tratas de buscar valores que estén entre ese intervalo. O sea, un intervalo que esté este valor. En este caso, para 0.9322, ¿quién está? 0.9066. ¿Y el que le sigue? Que no es más que el otro de 0.9374. 9374. ¿Ok? Para este dato de acá, 0.9666 de entropía, tienes que su temperatura, dice SAT, saturado, ¿verdad? Pero este es el valor de arriba. Temperatura SAT, dice acá. Temperatura saturada 31.33. 31.33. ¿Ok? Y seguimos. ¿Qué seguimos acá? Con la entalpía, que es 264.15. Para 0.9374, su temperatura es de 40 grados Celsius. Para la entalpía, 40, 273.66. ¿Listo? Y ahí interpolas. ¿Ok? ¿Te acuerdas de interpolación? ¿Sí? ¿Por qué no llamamos primero con esto acá? Temperatura 2 menos 0.9322 sobre... ¿En qué trabajamos? ¿Dónde trabajamos? ¿Sí?